El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los valientes y capaces son los héroes de la libertad. Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Bueno amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y pues como pueden ver todos los oyentes que nos están acompañando en las distintas redes sociales en las cuales transmitimos con video, ya se encuentra con nosotros el candidato presidencial del partido Vamos, el doctor Alejandro Yamatei, con quien vamos a compartir hoy. Yo, como le decía al doctor durante la pausa, hoy lo que quiero es yo tengo un par de preguntas que voy a dejar mis preguntas para el final del programa, pero voy a empezar y creo que la propuesta que le quiero entregar aquí, George, al doctor Yamatei, la vamos a dejar para cuando venga mi pregunta. Ya sabrá, el doctor empieza a reír porque se imagina por dónde vamos. Pero tiene mucho que ver mi pregunta con al final otra que le han dejado nuestros oyentes, en este caso Gerardo de la Riva, que tiene que ver con acciones concretas para lo que en Guatemala principalmente necesitamos, sobre todo por la difícil situación, no solo en nuestro país, sino podríamos decirle, vamos a decir, complicada situación que se está viviendo en muchas partes del mundo. Pero bueno, vamos a proceder a hacerle al doctor Yamatei las preguntas que nos están dejando nuestros oyentes. Pero primero le vamos a dar la bienvenida. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Aranda, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Un verdadero gusto estar aquí. Gracias. Tal y como lo prometimos, íbamos a estar aquí antes de la segunda vuelta. Usted me dijo que por lo menos un par de veces, ¿cómo nos ha costado traerlo? No. Y lo han reclamado los oyentes. ¿Quiere que le Fíjese, cuente una doctor. cosa? Ojalá que hubieran 4 meses entre la primera y la segunda vuelta, que no da tiempo. Han sido unas jornadas muy intensas, muy intensas. Solo el día de ayer fueron 14 entrevistas. Solo en el día de ayer, más 6 reuniones. Sí, la agenda es cargada. La verdad es que sí. Pero contentos de el ánimo que hay en el equipo, contentos de la respuesta de la gente en todo el país, así que estamos bien. Y de aquí al 11 todavía hay chance de una más, O sea que va a venir la semana entrante. Si Tenga quiere. cuidado lo que dice doctor, porque los oyentes acá luego No, dicen, pero el doctor aquí Yamatei solo dijo que aquí verá. aquí solo es de que nos pongamos de acuerdo en el día, pero creo que ya la semana entrante ya es un día más, ya va a ser una semana muy intensa, pero creo que tiempo para venir a hablar con los amigos siempre hay. Una semana definitiva, sobre todo para el voto que es interesante, que al final va a ser el que haga la diferencia entre usted y obviamente Sandra Torres de la UNE, que es el voto urbano y en particular
el antivoto de Sandra Torres, porque eso es lo que podemos leer independientemente de sus votantes, pero eso es lo que podemos leer de los distintos pronósticos que se han presentado. Entonces es muy, muy importante que salga a votar la capital, por ejemplo, como se suele decir, que a pesar de la apatía que hay, porque yo lo veo usted muy optimista, doctor, pero lo que percibo en muchos lados es una gran apatía y que van a salir a votar muchos y casi no lo han dicho, van a salir a votar para que no quede Sandra Torres, lo que obviamente fortalece sus posibilidades de llegar a ser el próximo presidente de Guatemala. Una pregunta, Sí. Marto Herán. ¿Cuántas veces ha venido Sandra Torres aquí? Ninguna, porque ni la vamos a invitar, me extraña. No, hombre, al contrario, la deberían de invitar. Yo creo que es interesante porque no han querido dar la cara. Sí, no llegaron al debate del domingo pasado. No han querido dar la cara. Y nosotros estamos, a pesar de que vamos arriba punteando en las encuestas, hoy el tracking diario nos pone 14 puntos arriba. Nosotros estamos, yo soy hombre de debate, creo que hay que debatir, en este país hace falta debate. Estamos totalmente de acuerdo. Ese choque de ideas es correcto, porque podemos no estar de acuerdo, pero a través del debate podemos llegar a puntos de acuerdo, o por lo menos poder confrontar ideas, y que la gente, un tercero, que es el público, pues saque opiniones. Sin embargo, nos encontramos con que no hay la voluntad, nos han cancelado 3, y ni siquiera debates, 3 foros. No lo cancelaron porque ella declinó ir y entonces las organizaciones dijeron, pues si solo con uno no, entonces lo cancelaron, incluyendo los colegios de profesionales. Que para mí no es lo correcto, pero bueno, también se respeta. Esta va a ser la segunda vuelta en la historia de Guatemala con menos debates. Está Ni programado. un debate, prácticamente. Bueno, no, está programado uno que parece que sí viene la señora Torres, el 8 de agosto. A los canales de televisión nacional. Ahí sí va a ir, parece. Por lo menos en la información que tenemos hasta El ahorita. 8 de agosto es el jueves de la semana entrante. El jueves de la semana entrante. Originalmente había confirmado que sí iba a ir al debate de la AGG. Bueno, de hecho, firmamos los partidos políticos un compromiso. Nosotros fuimos el primero partido político en darle respuesta. Eso fue a principios de año cuando plantearon las reglas del juego, muy bien especificadas, un documento bastante voluminoso donde estaban las reglas del juego y en el cual los secretarios de los partidos políticos se comprometieron a que de pasar a la segunda vuelta ambos candidatos iban a estar. Nosotros honramos lo que firmamos y estuvimos, o sea, no había vuelta de hoja, era la palabra, era un compromiso ya adquirido. Después buscar cualquier pretexto, creo yo que no es lo correcto, sobre todo cuando lo que se busca son pretextos realmente espurios. Ellos trataron de cambiar las reglas del juego, trataron de que fuera para darle creatividad e innovación al foro, que fuera de binomios, no de candidatos a la presidencia, lo cual contravenía las reglas que se habían firmado. O sea, los de la AGG sí cambiaron la regla. No, la UNE solicitó el cambio. Pero no se podía porque ya habían reglas firmadas, pues, o sea, habían compromisos adquiridos. Y la AGG siempre ha sido en ese tema como muy comprometido con la palabra empeñada. Pero bueno, doctor, vamos a dejar a Sandra Torres a un lado y enfoquémonos en lo importante que tiene que ver con cuál es su diagnóstico, y eso es lo primero que yo quisiera escuchar. Usted como doctor, que nos hiciera, antes de que entremos a las preguntas que tenemos para usted, un diagnóstico de las condiciones en las cuales estamos viviendo los guatemaltecos. Bueno, yo creo que tenemos obviamente una crisis económica. Tenemos a duras penas un crecimiento del Producto Interno Bruto que alcanza 0.5% por arriba de lo que estamos creciendo poblacionalmente, o sea que básicamente estamos en 0.5 el crecimiento neto económico con relación al crecimiento de la población. Eso es insuficiente.
Tenemos un país en el que la certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada está en duda. Y eso hace que la inversión extranjera y la inversión nacional no fluya. Recordémonos que el año pasado cerramos el año con más o menos 1.100 millones de dólares de inversión extranjera al año, que fue la cifra más baja, no sé, 15, 20 años, muy, muy baja. Las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad ponen en mayor riesgo la posibilidad de la inversión extranjera en Guatemala. Y para que vaya un crecimiento del Producto Interno Bruto, para que haya un crecimiento económico, se requiere inversión. Eso es más que obvio. No necesitamos un gobierno que sea más grande y que haga empleos el gobierno. Necesitamos un aparato estatal más pequeño, que invierta más en el desarrollo humano que en gastos de funcionamiento. Pero necesitamos forzosamente que haya inversión en el país para que podamos tener las condiciones de la generación de empleo, que es lo que hoy por hoy más está agobiando al guatemalteco, el desempleo que hay. Mencionó algo muy importante, doctor, y es esa enorme carga que tenemos que soportar los que producimos, los que arriesgamos, los que creamos fuentes de trabajo, que es ese montón de burocracia estatal parasitaria, al extremo que ni siquiera a estas alturas se sabe realmente cuántas personas están trabajando con el gobierno. ¿Qué es lo que usted propone hacer con ese exceso de burocracia y ese peso que debe de ser reducido? Si es que queremos quitarnos todo ese lastre, ¿no? Mire Marta Yolanda, aquí el tema es preocupante, porque de cada quetzal que los guatemaltecos pagamos de impuestos, más o menos 75 centavos se van en gastos de funcionamiento. 18, casi 19 centavos se van en pago de servicio de la deuda externa, que vale la pena decir que el año pasado cerramos las cifras, si mi memoria no me falla, de endeudamiento externo en más o menos 142.500 millones de quetzales. Y cuando vemos hacia atrás no encontramos esa deuda. O sea, ¿dónde está? Pues no la vemos en carreteras, no la vemos en mejores puertos, no la vemos en mejores hospitales, no la vemos en mejores escuelas. O sea, no la vemos. Porque está en los bolsillos de los burócratas que prestaron ese dinero, internacionales, recuerde, y en los gobernantes de esos tiempos. Por eso, pero socios, lo interesante es que hay que averiguar cuánto hace que se triplicó la deuda externa del país, porque hubo un periodo en el cual se triplicó la deuda. Y ese periodo coincide con el periodo de la UNE hace 12 años, que terminó hace 8 años. Ahí se triplicó la deuda externa del país. Y no vimos productividad en el país. Y nos quedan a duras penas 6 centavos para invertir en el desarrollo humano del país. O sea, la ecuación está mala. Los gastos de funcionamiento son altísimos. Los gastos de inversión son bajísimos. Si bien es cierto, Guatemala podría tener todavía capacidad de endeudamiento, seguimos endeudándonos para gastos de funcionamiento, no para la inversión. Y lo que Guatemala necesita es, si vamos a contratar préstamos, deberían de ser préstamos productivos, que aumenten la productividad, que mejoren la productividad del país, y no para gastos de funcionamiento. Ustedes no lo saben, pero muchos de esos préstamos que se han adquirido incluso sirven para pagar las jubilaciones del Estado. Las jubilaciones del Estado, ojo, estamos pagando un sistema de jubilaciones del Estado que no han sido capaces los gobiernos de ir capitalizando. Entonces, al final hay un hoyo ahí en todos los presupuestos, que hay que salir a buscar cómo compensar ese déficit presupuestario con endeudamiento que se va básicamente para lo que es pues nada más los gastos de funcionamiento. Entonces sí hay que hacer una disminución del aparato estatal, o sea, tenemos muchas instituciones que hacen lo mismo, dobles, triples funciones iguales, y hay que principiar a pensar en la reducción de esto, y creo que va a ser una de las tareas que vamos a tener que enfrentar muy fuertemente en el próximo periodo. Uno de los temas que tiene que ver mucho, que está muy vinculado con eso, es el hecho de que mucha de la burocracia que se tiene básicamente es para realizar
una de trámites impresionantes que hay en Guatemala. De hecho, somos uno de los países con la mayor cantidad de trámites que hay que hacer aquí en toda Latinoamérica. Incluso es el doble, por ejemplo, de México, y eso que México no es precisamente así el país más eficiente del mundo, ¿no? Y aún así, aquí tenemos aproximadamente, según el último reporte del Banco Mundial, algo así como 5,000 trámites que hay que hacer para diversas cosas, ¿verdad? Pero la mayor parte de esos se deberían eliminar, y te garantizo que muchos de esos son precisamente para tener a gente que tiene que hacer, que tiene que ponerle un Pero sello más que, a la, que un pero sello a más la- que eso, muchos de esos trámites deberían de ser sistematizados y automatizados. eliminarse, la mayoría te aseguro que no son necesarios. Pero te voy a poner un ejemplo. Si queremos combatir la corrupción, hay que quitarle la discrecionalidad a muchos funcionarios públicos. Exacto, eso iba a decir yo, que esos trámites lo único que hacen es facilitar la corrupción. Entre más ¿Por qué? trámites, más corrupción. Porque aumentan la discrecionalidad. Y pongo un ejemplo. Si uno tiene una casa o quiere construir una casa en un área protegida y hay un árbol que estorba donde se va a construir la casa, el trámite normal para que el CONAP dé la licencia para botar ese árbol es de 3 años. 3 años. Cuando debería de ser tan simple como: esto es lo que tengo, esto es lo que quiero hacer, esta es la foto del árbol que me estorba, aquí están mis 75 quetzales o 100 quetzales que me cobren por el trámite, y que el CONAP vaya a hacer con ese dinero la verificación si solo votó eso. Y si no, si se excedió, ponen multas. Pero 3 años, por supuesto que nadie espera los 3 años. O sea, si alguien tiene que construir su casa, Se cayó el árbol. se cayó el árbol o va bajo la mesa. De los errores que tenemos, que no hemos querido comprender, es que lo que hay que cambiar es el sistema. El sistema promueve la corrupción. El No sistema solo es de cuestión- incentivos perversos, porque no eso so- es lo que tenemos. No solo es perseguir al corrupto, porque es correcto, hay que perseguirlo. Pero el problema es que agarran a la línea, los meten a la cárcel y al día siguiente hay otra línea. Es como los narcos, ¿verdad? Que agarraron al Chapo y al otro día ya de seguro habían otros 2 chapos ahí. Pero, perdón, la pregunta de los trámites nos sacó de un comentario que ya pasó, porque nos están dejando un montón de mensajes y lo pude ver y estoy totalmente de acuerdo con este. Y es que alguno de los oyentes preguntó en las redes que entonces si su propuesta, cuando estuvo hablando voy a tratar de recordar más o menos lo que vi, lo que leí, de el problema de los presupuestos, el problema de la deuda que ahora se contrae para pagar deuda que no ha servido para nada, más que son promover más impuestos para poder pagarla o para pagarle la buena vida, como esto es parte mía, pagarle la buena vida a los burócratas internacionales que los prestan. Si su propuesta presupuestaria va a ser una propuesta presupuestaria equilibrada, básicamente reducción de presupuesto para que no haya déficit. Bueno, el déficit fiscal controlado no necesariamente es un arma en contra. Pero entonces, ¿qué es su No, respuesta? Sí va a presentar. Nosotros tenemos la necesidad de un presupuesto, pero tenemos que tener un presupuesto que tenga financiamiento, y un presupuesto que tenga que venir del financiamiento, primero del aumento de la base tributaria, no del incremento de los impuestos, de la base tributaria. Recordémonos que aquí 12 de cada 100 guatemaltecos pagan el ISR. Si debería existir o no el ISR, eso es harina de otro costal, solo veamos los números como son. Si nosotros vemos la cantidad de crecimiento de personas que están sujetas al pago del IVA o que tienen su CUI, o sea, nosotros vamos y vemos el crecimiento, no corresponde al crecimiento poblacional, estamos muy, muy relegados, porque hay muchísimas transacciones que en el país no dejan rastros, no dejan impuestos pagados. 63%, si no un poquito más, de lo que se genera en la agricultura no paga ni un solo impuesto. O sea, hay muchísima gente que no paga impuestos, pero sí demanda servicios. Entonces lo que hay que hacer es que tenemos que aumentar la base tributaria del país. Eso significa llegar hasta donde tengamos que llegar. Y lo primero que tendríamos que hacer es, por ejemplo, la SAT. Y le pongo un ejemplo.
La SAT tiene oficinas en las cabeceras departamentales. Pero si uno vive en Santa Cruz, Varías, Huehuetenango, y tiene un problema con la SAT, alguno de ustedes dos agarraría su carro o la camioneta y se trasladaría 8 horas de Santa Cruz, Varías a Huehuetenango a llegar a la SAT a tiempo, que esté abierta, que lo atiendan a uno, y tener que regresar otro 8 horas más para ver lo de un omiso o cualquier cosa. Mientras nosotros tengamos una autoridad que administra los tributos, que ni siquiera está presente en los municipios, ni siquiera está presente en todos los municipios, en las cabeceras departamentales, ¿cómo podemos aumentar entonces la base tributaria? O sea, tenemos que simplificar el pago de los impuestos, eso es más que obvio, pero también tenemos que regularizarlo. O sea, hay que descentralizar el sistema tributario del país. No podemos seguir igual, porque tenemos que aumentar la base tributaria. Si no aumentamos la base tributaria, siempre vamos a estar con déficit. No puede ser que tengamos ingresos del IVA del orden de los 60, 55 mil millones de quetzales, que es el impuesto que, digamos, el que más sustenta el presupuesto de gastos de ingresos y egresos de la nación, y tengamos presupuestos de 90 mil millones. Porque ahí está el desequilibrio. Ahora, si nos vamos en términos reales, hay un contrabando, hay una evasión de impuestos que supera los 30 mil millones de quetzales. 30% de los huevos que comemos en Guatemala son de contrabando de México. Pero aquí hay Y no pagan impuestos. Pero O sea, es que realmente no le hemos querido entrar al problema. Es que el problema no es el cobro de impuestos, doctor. Permítame que, si me permite, usted dijo que podíamos dialogar y podíamos Estamos debatir, dialogando. y podíamos dialogar. Pues bueno, el problema no es el cobro de impuestos. El problema es que se cobran impuestos para cosas que no corresponden a la función del gobierno. Y se cobran impuestos que si se hubieran quedado en los bolsillos de los legítimos propietarios, esos impuestos podrían haber creado las fuentes de trabajo necesarias para que no emigren nuestros compatriotas, y entonces al entrar a ellos a formar parte del círculo virtuoso de creación de riqueza, se estarían pagando mucho más impuestos, tendría más dinero el gobierno, tendríamos más dinero nosotros y habría más inversión. Y en lo que respecta al tema del contrabando, mucha gente logra sobrevivir, y eso también hay que reconocerlo, porque pueden cobrar esos huevos que usted dice que tal vez nosotros los que estamos en esta cabina podemos ir al súper y comprar huevos, pero en nuestro país hay certificados y que de la granja tal y tal, etcétera. Pero muchos de nuestros compatriotas a duras penas sobreviven o buscan vivir, y esos compatriotas nuestros, si no fuera por toda esa mercadería que ingresan sin pagar aranceles, ¿en qué condiciones estarían? Entonces el punto no es cobrar impuestos, el punto es crear riqueza. Todo el contrabando. Sí, yo estoy a favor de que se eliminen todos los aranceles, y eso es lo que deberíamos de hacer, que esa gente pague IVA. Entonces ya se eliminan los aranceles, y los que hoy son contrabandistas, a la hora de vender, van a pagar el IVA, que al final debería de ser el único. Exactamente. Que no lo pagan. Que no lo pagan ahorita. Entonces se podría recuperar, habría competencia. Los aranceles solo sirven para proteger a un grupo de personas que se dedican a determinada actividad dentro de un país. Y eso es parte de la libertad de comerciar que debe de tener la gente. Aquí ahorita, y perdón que lo interrumpí porque hay muchos, la mayoría de nuestros oyentes, y usted se da cuenta que yo estaba viendo qué están poniendo, el 90% de las preguntas y los comentarios tienen que ver con qué se va a hacer para traer inversión privada. La pues, creadora de riqueza, que así no es el es. gobierno, y eso me encanta ver que la mayoría de mis oyentes ya tienen claro que el gobierno tiene que dar seguridad y justicia. Exactamente lo que yo le estoy diciendo. O sea, entonces, nosotros estamos apostando a generar que la inversión nacional y extranjera, pero estoy hablando de la inversión privada, yo no estoy hablando de la inversión del gobierno. Es que aquí tenemos que hablar de inversión que necesitamos para generar empleo. Hay la necesidad de duplicar en los próximos 4 años la exportación de productos no tradicionales. Eso no lo va a hacer el gobierno. No, eso lo tiene que hacer la iniciativa privada. Pero entonces nos están pidiendo
que dé 3 acciones concretas para traer esa inversión a nuestro país. Certeza jurídica, respeto a la propiedad privada y el impulso de una ley en donde se respeten los contratos y la inversión. Ahora, Porque sería la primera en su género en Centroamérica, en donde podamos tener para evitar problemas de que alguien venga, invierta y que 10 años después venga alguien, una autoridad distinta y diga que lo que pasó hace 10 años no le sustenta o no le sustentó los requisitos de ahorita, como lo hemos visto en las últimas decisiones de la CC. O sea, nosotros tenemos que garantizar la inversión en Guatemala. Si nosotros no garantizamos la inversión, no vamos a traer. No podemos atraer inversión extranjera. Si aquí hay invasiones todos los días y nadie hace nada, no vamos a traer inversión extranjera. Por eso me encanta cuando dice seguridad y justicia. Sí, pero es que la justicia también tiene que ver en la aplicación de la normativa para que el respeto a la propiedad privada se dé, porque esa es la base fundamental. Lo primero que la gente mira en el extranjero es qué posibilidades tengo de retorno a mi capital y qué va a pasar que no me vayan a expropiar, que no me la vayan a quitar, que no me la vayan a invadir, que no me van a... Entonces, nosotros no hemos tenido gobiernos que se preocupen de hacer que esos 2 principios fundamentales, la certeza jurídica de los contratos y el respeto a la propiedad privada, sean una realidad. Y yo creo que eso hay que luchar por eso. Por supuesto, en ese punto ni lo vamos a discutir porque estamos totalmente de acuerdo. Ahora, regresamos al tema de estas medidas concretas. Ahorita vemos que a pesar de los errores que cometió Obama, porque Obama cometió muchos errores y se avisoraba, y hay quienes todavía, y precisamente por eso mañana se espera que la Fed baje por lo menos 0.25 la tasa en Estados Unidos para que no continúe disminuyendo el ímpetu que traía la economía en Estados Unidos, porque están todavía pendientes de pagar muchos de los errores que cometió Obama y errores que está cometiendo hoy Donald Trump, comenzando por su guerra comercial. Pero hay algo que es indiscutible, algo buenísimo que hizo Donald Trump, que nadie se lo puede negar. Y es que el primer año logró recortes importantísimos de impuestos, léase, eliminación de impuestos y eliminación de regulaciones, como bien lo mencionó George. Y no solo lo ha hecho Donald Trump, lo hizo recientemente Australia, lo hizo hasta Xi Jinping en China, y ya Boris Johnson en el Reino Unido anunció que va a reducir impuestos. ¿Para qué? Para atraer inversiones. Entonces, durante su gobierno, ¿se va a proponer una reducción de impuestos al Congreso? Nosotros en primer lugar, tenemos que ver qué presupuesto nos van a llegar este año. Porque recuérdense que este año la discusión del presupuesto, si bien resultando electos el 11 de agosto vamos a tener cierta injerencia en el Congreso de la República, no sabemos si al final va a haber discusión de un nuevo presupuesto o vamos a seguir con el mismo que está vigente este año para el año entrante. Ahí hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Es el primer escenario, porque no es, desgraciadamente el primer año alguien hizo algo equivocado, que fue cuando cambiaron que el año fiscal fuera acorde al año calendario. Desde mi perspectiva, políticamente hubiera sido mejor que se hubiera mantenido como era antes el año fiscal, venciendo a mitad de año, porque había una gran ventaja. Un gobierno que entraba había un presupuesto en ejecución, ya tenía recursos. Un gobierno ahora entra en enero y no tiene recursos, tiene el saldo de caja, pero de ahí no tiene absolutamente nada. Y tiene que pagar en enero los salarios y tiene que pagar en febrero los salarios, y mientras se va generando los impuestos, el pago de los impuestos, que nos gusten o no están, necesitamos generar esos pagos de planillas que son muy fuertes. Y la verdad es que andan por bastantes miles de millones de quetzales. No se puede hablar ahorita de una reducción de los impuestos, porque hay que entrar a conocer qué es lo que va a pasar con el presupuesto del año entrante. Sí creo yo que nosotros tenemos que ser creativos.
Sí creo yo, por ejemplo, que nosotros deberíamos desregularizar el tema del impuesto sobre la renta. Si usted me lo pregunta a mí, Alejandro Yamatei, creo que es lo correcto. Sí creo que, por ejemplo, deberíamos de entrar a ser un país tasa cero para los exportadores, que no exista el crédito fiscal, sino netear el IVA. ¿Por qué? Porque entonces no habría lo que hoy hay, esa gran presa de devolución de IVA, que se ha prestado a una corrupción increíble, la discrecionalidad de a quién le pago y a quién no le pago, y es una presa de 3,000 millones de quetzales que tiene el Estado ahí que tiene que cubrir, cuando si nosotros tuviéramos eso en tasa cero, la presa sería muchísimo más pequeña y podríamos alentar las exportaciones y podríamos alentar que el capital viniera oficialmente a Guatemala y no se quedara una parte afuera con una subfacturación y una serie de cosas que lo podríamos ver en cualquier momento. O sea, nosotros tenemos que entrar a ser novedosos. Nuestra propuesta, por ejemplo, hagamos tasa cero en las exportaciones para fomentar que efectivamente no haya ese crédito fiscal. Porque ese crédito fiscal al final se convierte en capital de trabajo de las empresas que tiene retenido el gobierno. Y en un país que está urgido de productividad, está reteniendo lo que es el capital de trabajo de las empresas, porque al final se queda el gobierno con eso, ahorca a las empresas, y entonces tiene que andar viendo qué micos hacen para más préstamos, o en el peor de los casos, ir a somatar alguna bolsa de pisto en algún lugar para que les devuelvan su crédito fiscal. Es el peor de los casos. O sea, nosotros tenemos que tener medidas innovadoras, que son urgentes. Por ejemplo, la medida de pasar a tasa cero, es una medida innovadora. La otra medida que nosotros queremos apostar es a la regularización fiscal. Miren, todo el mundo ha tenido clavos con el fisco. Todo el mundo ha dejado de pagar algún impuesto, todo el mundo. Pero no podemos seguir nosotros diciendo, mire, hace 10 años, hace 15 años, no. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos un borrón y cuenta nueva? Arranquemos con las reglas claras del juego hoy y desregularicemos todo lo que ha pasado para atrás. Regularicemos lo que ha pasado para atrás. Pongamos la deuda en cero. Y arranquemos de una vez. ¿Eso es una amnistía fiscal? No, no es una amnistía fiscal, es una regularización fiscal. Esto es un concepto distinto. Si usted quiere, al final del camino suena lo mismo, pero no es lo mismo, porque hay que regularizar. Eso me sonó, es acuerdo de cooperación y no acuerdo de tercer país seguro. No. Que yo no estaría en contra, yo estaría a favor de una amnistía. Es que permítame. Sí, pero que quede claro eso. La amnistía, Marta Yolanda, yo le digo, mire Marta Yolanda, usted cometió errores, pero hágame un favor, está perdonada. Pecó, pero ya está perdonada. No, en la desregularización fiscal, lo que nosotros planteamos es, usted, Marta Yolanda, cometió un error, no declaró un impuesto sobre la renta o cualquier cosa hace 5 años. Usted llega, firma una declaración jurada en donde a partir de ese día se compromete como contribuyente a pagar sus impuestos. Y eso le da el chance a usted de que lo que haya pasado atrás, de ese año para atrás, no pueda ser perseguido usted por eso, no puede ser castigada por eso, exceptuando que usted de aquí para adelante vuelva a cometer el error. O vuelva a dejar de pagar sus impuestos. Bueno, ahora, porque entonces sí abriría la puerta al incumplimiento de esa declaración que usted hizo, donde usted dijo que se iba a portar bien de aquí en adelante, para ponerlo en lenguaje coloquial. Ahora vamos. Hay una pequeña diferencia en los dos conceptos. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Sí. Permítame. Yo creo que con eso nosotros estaríamos dando un gran paso para que muchísima gente pudiera declarar sus capitales, pudiera hacer las cosas, pudiera entrarlo al mercado formal, digamos, o bancarizarlo o regularlo, y podríamos ganar más que lo que estamos perdiendo. Porque ha habido en los últimos años, dada la política bastante equivocada, por cierto, en donde se llevó a estigmatizar al empresariado guatemalteco o a satanizar al empresariado con una persecución eminentemente ideológica. Hizo que muchísima inversión se retrayera en el país. Y Guatemala está urgida de inversión. Entonces tenemos que encontrar soluciones novedosas que nos permitan ver hacia adelante. Habrán algunos que dirán, puchi, pero quede al pelo. Sí, no, pero es que no es quede al pelo, es que lo que necesitamos es empleo, es que lo que necesitamos es inversión. Y entonces tenemos que ser novedosos. La desregularización de los aranceles, yo la estoy proponiendo.
para el tema del café, por ejemplo. Quitémosle todos los aranceles al tema del café. ¿Por qué? Porque el precio cíclico hoy nos agarra en la parte baja. Nos está produciendo gran problema de pérdida de jornales. Nos está produciendo que el precio, la gente no esté recuperando ni siquiera su inversión. Si le quitamos los aranceles a las cosas del café, ¿qué lograríamos? Que por lo menos salgan con un margen de utilidad un poquito arriba y les dé el chance de que no se siga perdiendo el área cafetalera del país. O sea, sí lo tenemos contemplado y ahí está, se llama la Ley de Equidad Fiscal Agrícola, está en la agenda legislativa. Ahora, doctor, O sea, una pregunta. Sí lo hay, porque tenemos que ser novedosos en el tratamiento de enfrentar la crisis económica que tenemos en el país. Si funciona para el café, si funciona para los productos de exportación, también funciona para todas las otras Así es. actividades comerciales eliminar impuestos. Sí. Entonces yo entiendo que usted no puede llegar el 14 de enero, bueno, sí podría, y el 15 No, mandar, no puedo mire, hacerlo una todo yo. eliminación, No puedo hacerlo quiero todo yo. solicitar que se elimine el impuesto sobre la renta para poder atraer los suficientes capitales y que haya creación de riqueza, y al haber creación de riqueza nosotros tengamos el suficiente dinero, porque es realmente eso lo que pasaría, tendríamos el suficiente dinero para dar seguridad y justicia, porque a ese otro punto quiero llegar. Ok, hemos hablado de que hay que pagar y que hay que regularizarse y que fulanito que no pagó cuánto, pues venga una declaración jurada, dice, me arrepiento, yo pecador, pero de ahora en adelante ya no lo voy a hacer. Pero el punto no es únicamente no pagó. ¿Por qué no pagó? Porque la mayoría de los guatemaltecos están, pero hasta la coronilla No, un de poquito pagar más, para que la mayoría, o un poquito más arriba. de pagar y pagar como que si fuéramos esclavos. ¿Para qué? Por eso Para que la Marta mayoría Marta se lo roben Yolanda, o Marta- se desperdicie. Marta de Yolanda, hacia eso vamos. Esa es la propuesta nuestra. Vamos a luchar de frente contra la corrupción. Vamos a hacer un gobierno transparente. Vamos a invertir en la gente. Y la gente lo va a poder ver dónde está, cuánto costó y todo. Porque nuestro gobierno va a ser abierto. Sujeto a la fiscalización social absoluta. No va a tener que hacer usted una solicitud de acceso a la información que le digan qué, ¿no? Que esté todo abierto. ¿Cuál es ¿Y el cómo, miedo? cómo va a Solo ser hay para dos poder temas. cumplir con ese ofrecimiento que está haciendo de que facilitar que los ciudadanos podamos fiscalizarlo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros hicimos este plan de innovación y desarrollo, se crearon 15 mesas de trabajo. 15. 14 que corresponden una a cada ministerio y una extra. Y esa extra es la del gobierno electrónico, la del gobierno abierto. Esa es la que amarra a todos para simplificar los trámites, para que no haya necesidad de que todos los trámites tengan que ser personales. Podamos disminuir eso, podamos disminuir la discrecionalidad, pero también podamos hacer que efectivamente pueda el ciudadano común y corriente estar viendo qué es lo que está sucediendo en cada lugar. Pueda ver las planillas de los empleados públicos, pueda saber quién está y pueda identificar y decir, el señor Jacobs aparece contratado aquí, aparece contratado allá, aparece contratado allá. Todo ese secretismo que hemos tenido en la administración pública, que es la que fomenta la corrupción. Nosotros tenemos que tener un gobierno abierto. ¿Cuál es el miedo? Si usted no se va a robar un centavo, ¿cuál es el miedo entonces de que la gente lo mire? Porque no, como decía mi abuela, no basta con ser honrado, es que hay que demostrarlo. Y la demostración hoy en día no es complicada. La demostración hoy en día para eso está, para que todo el periodista, todo el ciudadano, el que quiera, pueda seguir la huella. Mire, ¿y cuánto entró de impuestos ayer? ¿Por qué tiene que ser un secreto cuando entró de Bueno, impuestos entonces, ayer? según lo que entiendo, uno de sus objetivos Es es abrir. que todo esté en internet. Abrir. Y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, quiero saber cuánto cuesta la carretera que están construyendo ahorita en Santa Catarina, Palopó. Sí. O sea, el objetivo, porque uno de los principales centros No, de corrupción y que ha no- sido el y no- Ministerio de y- Comunicaciones y, no sigue sola- siéndolo. Y no solamente cuánto cuesta la carretera, no. ¿Quién lo ¿Cuánto- está ¿Quién lo está haciendo? haciendo? ¿Qué grosor tiene que tener la carpeta? ¿Cuáles son las cuántas, dónde van las tomas, los drenajes? Para que el ciudadano pueda ir a ver. Si se dice que se van a hacer 100 casas, que el ciudadano las pueda ir a contar. Al que se le da la gana, el que tenga confianza no va. El que esté desconfiado que vaya y mire. Es que no hemos tenido un gobierno que sea abierto, Marta Yolanda. Y al ser cerrados la gente dice, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Para que alguien se lo clave? Mejor me lo clavo yo. Esa ha sido la tónica que hemos vivido. Por eso lo que nosotros decimos es, seamos abiertos. Porque entonces, si es transparente la cosa
y y regularizamos fiscalmente a todo el mundo, y el gobierno es transparente, no va a haber excusa para no pagar. Ahora, doctor, voy a otras de las preguntas que nos han dejado los oyentes. El tema es primero, interesante, sí, le cuento. Y, Da para y mucho. como dice que va a venir la semana entrante, Primero vamos a Dios, continuar. primero Dios, vamos a fijar la fecha. Bueno, nos preguntan los oyentes por una nota que ha circulado hoy, que si ya hizo usted un pacto con Joviel Acevedo. No, ya, creo que con no sé si lo dijimos al aire. No ya, fue fue antes de que comenzara, bueno, no fue al aire. No, yo me he reunido con mucha gente, con muchísima gente. De hecho, nos hemos reunido con muchos sindicatos, nos hemos reunido con organizaciones sociales, nos hemos reunido con partidos políticos, con iglesias, con pastores, con gente de la curia de la Iglesia Católica, nos hemos reunido con Raimundo y Medio Mundo. Y dentro de las pláticas hemos ido a presentar nuestro plan de gobierno, nuestro plan de innovación y desarrollo. En el tema del magisterio presentamos lo que vamos a hacer en la reforma educativa. Yo creo que hay que decir, o sea, que la gente sepa qué es lo que va a hacer uno. Yo me senté con los sindicatos de salud y hemos dicho lo que vamos a hacer en el Ministerio de Salud Pública, lo que vamos a hacer en el Ministerio de Trabajo, lo que vamos a hacer en el Ministerio de Educación, porque no se vale llegar y después hacer lo contrario. Nosotros llegamos y dijimos una reforma educativa, contamos la reforma educativa, dijimos qué es lo que vamos a hacer y todo el mundo nos oyó. A eso, si a eso se refiere, eso, no hay pacto. Yo he tenido citas y puedo demostrarlo porque tengo una agenda que menos mal que hay grabada y una bitácora de todas las reuniones. Hay citas donde he estado con Raimundo y Medio Mundo, nos hemos sentado. Ahora, llegar a hacer un pacto con alguien, yo no he hecho pactos con ninguno. Es más, de hecho, las propuestas de las personas que políticamente nos están apoyando de otros partidos políticos, no hay pactos. Hay la voluntad de querer sacar adelante Guatemala, eso sí. Qué bueno que menciona a las personas que los están apoyando o de otros partidos o de otras organizaciones, porque otra de las preguntas que nos están haciendo es precisamente quiénes lo apoyan. Y pues han hecho muchos comentarios debido a algunas notas de prensa que han existido, incluido de algunas que lo relacionan a usted con personas que han apoyado a Jimmy Morales. Entonces, la pregunta que yo le estoy haciendo la pregunta que están haciendo los oyentes. Mire, ¿Quiénes lo apoyan, doctor? ¿Quiénes me apoyan? Un montón de gente. En primer lugar, me apoyan más de 42,000 afiliados del partido político, que somos el partido, bueno, recuerden que somos un partido nuevo, primera vez que un partido nuevo llega a la segunda vuelta, y primera vez que un partido nuevo va a ganar la elección en la primera vez que concursa o participa. Los reportes de quienes nos han financiado, si a eso se refiere usted en el apoyo, pues le puedo decir que ahí están en el Tribunal Supremo Electoral. Yo soy el candidato a la presidencia, no soy ni soy parte de la auditoría externa ni la auditoría interna del partido, que tenemos las dos. Tenemos auditoría externa y tenemos auditoría interna. Tenemos un órgano de fiscalización aparte del partido y todos los informes que nos pide el Tribunal Supremo Electoral todos los meses, porque en periodo electoral no es trimestral, es mensual, han sido entregados y llenados a satisfacción por el Tribunal Supremo Electoral. Si alguna persona que la prensa hizo es interesante que nos hayan escarbado a nosotros. ¿Por qué solo a nosotros? No sé. Pero vienen y nos dicen, sí, un señor le dio 30,000 quetzales en efectivo al partido. Y resulta que si se van a ver, no pagó en efectivo, pagó con su tarjeta de crédito. No fue efectivo. Ni siquiera hicieron bien la investigación. O sea, ir a ver, gracias a Dios nosotros ahí los tenemos puestos a todos. No tenemos nada que ocultar, ahí están. Ahora, ¿por qué no hicieron lo mismo con el otro partido? ¿Por qué ese medio de prensa solo nos sacó nuestros grandes financistas? Uno de 2,000 quetzales, uno de 30,000 quetzales, uno, creo que el más grande era de 50,000, si mal no me equivoco. Ese era el más grande que teníamos en el reporte. ¿Por qué al otro partido no le hicieron lo mismo? Pues me llama poderosamente la atención. A nosotros ahí están. ¿Por qué? Porque hemos entregado, hemos cumplido con el deber que nos obliga, con nuestros deberes que nos obliga la ley electoral y de partidos políticos. También han preguntado que si lo apoya Jimmy Morales.
Yo me comprometí a hacer las preguntas, doctor. Agua para el doctor, por favor. Disculpe que discúlpenme, la pregunta hace que me ahogue de la risa. Gracias, ahí está la respuesta. ¿Eso significa no? Sí, por supuesto. Mire, se lo dije a Fernando Rincón el viernes, ni loco que estuviera de apoyar a alguien que tiene el 12% de aprobación ahorita. O sea, mire. Bueno, entonces eso me lleva, doctor, a otras de las preguntas que le han dejado. ¿Qué opina del acuerdo de cooperación? Muy similar a lo que se conoce diplomáticamente como un tercer país seguro que hizo el gobierno de Jimmy Morales con el gobierno de Donald Trump. Mire. Y que, por cierto, mañana viene Macalilan a Guatemala a ver cómo va avanzando ese acuerdo. Y que en las notas dice que se van a juntar con los candidatos también, Macalinan. Pues yo no sé, a mí no me han invitado, por lo menos hasta ahorita. No tengo ninguna invitación, en mi agenda no aparece ninguna invitación a reunirme con ningún funcionario norteamericano a las 13:55 de la tarde. No me aparece esa invitación. Si me van a invitar más tarde, no sé, pero ahorita no está. Mire, Marta de Grande, en primer lugar, es un acuerdo de tercer país seguro, llamémoslo como es. De hecho, ahí se menciona tercer país seguro. Y si nosotros queremos encontrar la definición de tercer país seguro, nos tenemos que ir a la Convención de Ginebra de 1951, con su ampliación de 1967, en donde define qué es un país, qué es un tercer país seguro. Si aquí no se trata de decir una cooperación, no, es un acuerdo de tercer país seguro. En esa Convención de Refugiados de Ginebra, nos dice que tercer país seguro es aquel país al que va a buscar asilo una persona en que no encontró asilo en el que pensaba ir, va a ir a otro país, y ese país tiene que darle 5 elementos: educación, salud, seguridad, vivienda y empleo. Eso dice la Convención de Ginebra. Si aquí no tenemos para los propios, imagínense para los ajenos. Solo es para los ciudadanos hondureños y salvadoreños. Bueno, el acuerdo es abierto, pueden ser de cualquiera. No. Nosotros hemos leído el acuerdo. No dice ahí, No. o sea, ellos dicen que va a ser solo para hondureños y salvadoreños, pero en el acuerdo nosotros ya dice lo que leímos. cualquier ciudadanía. El acuerdo se circunscribe a salvadoreños y hondureños, por lo menos las copias que tengo yo, que fue una copia que circuló, la tengo yo, en donde dice, se circunscribe y no están sujetos a esto los ciudadanos guatemaltecos, y se circunscribe a ciudadanos hondureños y salvadoreños. Le voy a pedir una copia de esa porque no es la que esa yo he es la visto. que yo pero es que permítame, en esto hay mucha información y hay mucha desinformación. Yo le voy a decir lo que yo sé. Si coincide con lo que ustedes saben, y ahí después comparamos cuadros o notas o vemos qué hacemos. Yo le estoy diciendo lo que yo sé. Sí, porque Cuando yo leo el convenio, principal problema no es tanto el salvadoreño y el hondureño, que hasta por los acuerdos que hay firmados regionales, ellos pueden quedarse a vivir y trabajar y no tienen que estar en un campo de refugiados. No, deje el problema eso. es todos los demás que no son ni salvadoreños ni hondureños. Se circunscribe a salvadoreños y hondureños. Se circunscribe. De eso, délo por un hecho. Ahora solo permítame decirle algo. No hay ni siquiera por los acuerdos que se han firmado a nivel centroamericano. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que cualquier ciudadano centroamericano que ingrese al territorio guatemalteco tendrá los mismos derechos y prerrogativas que cualquier guatemalteco, porque consideramos que son ciudadanos, al cruzar la frontera, tienen los mismos derechos que un ciudadano guatemalteco. Eso es constitucional. Ni siquiera son los acuerdos, es la Constitución la que así lo determina. Entonces, ¿qué es lo que viene? Cuando yo leo el acuerdo, que es un acuerdo de 6 páginas, cuando yo leo el acuerdo, me doy cuenta de que ahí se refieren, hay cosas que no están determinadas ahí. Y creo yo que va a haber una serie de anexos, cosas que no conozco, desconozco. Pero sí falta un plan estratégico que en el acuerdo se comprometieron hay a anexos, trabajar. Obligatoriamente hay anexos, cuando uno lee el acuerdo. O sea, no hay que ser mago para decir el tema de, se va en el tema logístico, se procederá a apoyar al gobierno y se indicará la forma. Bueno, no está ahí, eso significa que en el tema logístico va a haber un anexo. Hay varios
cuando uno lo mira ahí. Casi nada está definido ahí. No, nada. Solo está, y cuando uno lee en el lenguaje, en el argot diplomático, encuentra uno que ahí van a haber anexos. Entonces, el acuerdo no está integrado, porque lo tiene que integrar no solo el acuerdo mismo, sino que tiene que integrar todos los anexos que obligatoriamente van a formar parte del cuerpo de ese acuerdo. Esos no hemos tenido, pues no sé cuándo vayan a estar o si van a haber, pero yo intuyo que como producto de la lectura del acuerdo se llega a la conclusión de que sí hay anexos y que tendríamos que ver cuál va a ser el apoyo para que efectivamente estas personas, como tercer país seguro, tengan tres funciones básicamente. Primero, pedir asilo en Guatemala. Y les digo, salvadoreños y hondureños nada más. Olvídense de los cubanos, africanos, mongolenses o europeos o lo que sea. ¿No? Es, hasta donde yo entiendo, lo que he leído, es salvadoreños y hondureños. Pedir asilo. Si no, los va a tener que atender la Organización Internacional de Migrantes para buscar otro país como refugio. O tercero, devolverlos. Pero en ese caso, ¿quién va a correr con los gastos de la estadía, de la alimentación, de la logística, del traslado, del transporte, etcétera, etcétera? No está especificado. Por lo tanto, se puede inducir que el acuerdo sí es un acuerdo de tercer país seguro y debería ser ratificado por el Congreso de la República, porque como es tercer país seguro y está basado en la Convención de Ginebra, debería entonces de utilizarse el procedimiento establecido en la Convención de Viena que rige los tratados internacionales, que limita las acciones entre dos países, y tiene que ser ratificado por el Congreso de la República. Así de fácil. Y para que sea ratificado por el Congreso de la República, tiene que venir con todos. O sea, no puede venir solo un pedazo, tiene que venir con todos los anexos. Bueno, vamos a ver qué pasa en este viaje de Macallilan en nuestro país. Bueno, al que lo van a invitar. Sí. Al que lo van a invitar. Pues hasta ahorita no. De ahí otra pregunta que le hacen es ¿qué piensa de la CICIG? Pues que se acabó. 3 de septiembre se acaba. O sea, se acabó. ¿Sí? Démosle vuelta a la página ya. O sea, se acabó. O sea, se acabó. O sea, se acabó y no hay opción. Se acabó. Básicamente eso es lo que entiendo y de nuevo yo he sido crítica de las violaciones al debido proceso por parte de fiscales de la CICIG. Se acabó. O sea, con Yamatei no va a haber solicitud de una nueva CICIG. Se acabó. Okay, bueno, eso responde la pregunta de los Hay una pregunta claro. importante que no la han repetido aquí varias veces y es alguien que tiene una finca en el Valle del Polochic y dice que hay 35 fincas ahí que están invadidas y hay órdenes de desalojo de varias de esas 35 fincas, pero hasta la fecha siguen invadidas. ¿Qué planea hacer en esos casos? Lo que ya dijimos y lo hemos hecho del conocimiento. Hoy, si alguien invade y se hace el desalojo en menos de 24 horas, no hay necesidad de orden de juez competente porque entra dentro del periodo de la flagrancia y se podría hacer en menos de 24 horas por las fuerzas de seguridad sin necesidad de orden de juez competente. La mayoría avisan inmediatamente cuando está haciendo la invasión y las fuerzas de seguridad, por supuesto, se hacen los papos. ¿Qué pasa en las 24 horas? Entonces tiene que haber un juez. Interviene el Ministerio Público para lograr una orden judicial de desalojo. Después de que se da la orden judicial de desalojo, el dueño de la finca, que tiene que tramitar su orden, el Ministerio Público de oficio no la mueve. Todos los gastos corren por cuenta del interesado. Tiene que ir a rogarle a la policía que por favor apliquen el desalojo. Y entonces tiene que pagar el combustible, la comida, el traslado de todos los policías que van a ir a hacer el desalojo. La cosa más ridícula del mundo. ¿Dónde está entonces el Estado de Derecho? ¿Dónde está el cumplimiento de la ley? ¿Para qué tenemos un presupuesto entonces de la policía de ese tamaño? No, nuestra propuesta es, vamos a hacer que las órdenes judiciales se cumplan. En el tema de los desalojos las vamos a cumplir porque es lo correcto.
Y en el No caso hay de los otra manera. bloqueos, También vamos a hacer que se cumpla con lo establecido en la Constitución Política de la República, el cumplimiento de los derechos, de todos. Yo tengo el derecho a manifestar, pero mi derecho termina donde violo el derecho de alguien más. Ese es el límite de mi derecho. Yo puedo manifestar a la orilla de una carretera, puedo quemar las llantas a la orilla de la carretera, que no estoy molestando a nadie. Puedo irme a poner en un parque a gritar todo lo que quiera, que no estoy molestando a nadie. Mi derecho de manifestar existe, pero el derecho de manifestar termina cuando yo hago que el derecho de alguien más principie a ser violentado. O sea, si yo estorbo con mi derecho a manifestación la movilidad de alguien, el derecho a la vida de alguien, el derecho a la productividad de alguien, en ese momento yo mi derecho lo estoy perdiendo porque ya violenté los derechos de alguien más. Y vamos a ser correctos, lo que hay que hacer. O sea, es el que quiera manifestar, que manifieste. Siempre y cuando los derechos de los demás sean respetados. De ahí para adelante pueden gritar lo que quieran, pueden patalear lo que quieran, todo lo que quieran, siempre y cuando no violen el derecho a nadie. dice Salvador Orellana Puntaza, la pregunta de la CICIG va dirigida a qué va a hacer con lo que antes hacía esa entidad. No es suficiente decir se acabó, porque básicamente lo que Sí, leo pero que están poniendo muchos, sí, la pregunta correcto. la pregunta era concisa sobre el tema de qué iba a hacer con la CICIG. Así Esta es otra ¿qué pregunta. piensa de la CICIG? Va, Si no es entonces que no ahora- sea conciso. Ahora es la que pregunta, son básicamente dos lo preguntas. que veo, porque lamentablemente hay personas que no saben discutir y se ponen a emitir ataques ad hominem que yo los voy a ignorar flagrantemente. Pero me parece interesante la pregunta de Salvador, en el sentido de que en Guatemala hay poca confianza, por no decir casi ninguna confianza, en aquellos que se dedican a hacer política, y más aún con aquellos que quieren llegar a ejercer el poder desde la presidencia. Entonces, hay los críticos, hay mucho apoyo también entre los que han dejado comentarios, pero también hay críticos Y que tiene muestran razón. esa desconfianza hacia aquel que quiere llegar al ejercicio del poder y que se preguntan, pues bueno, ¿qué va a hacer para perseguir a los corruptos de gobiernos anteriores y de su propio gobierno si se le llegan a colar corruptos? Pues nosotros vamos a ser, en primer lugar, implacables con las personas que se han metido en clavos de nosotros. ¿Cómo? Nosotros vamos a pedir apoyo internacional bilateralmente, con países amigos, para que nos ayuden en varios de las debilidades que tiene el sistema. Vamos a pedir apoyo para el tema de la investigación, porque hay la necesidad de tener mejor calidad de investigación. Vamos a pedir apoyo en el sistema de inteligencia, porque los sistemas de inteligencia del Estado no funcionan y necesitamos hacer inteligencia en el Estado guatemalteco, sobre todo para poder perseguir a los grupos criminales, crimen organizado, maras, pandillas, etcétera, etcétera. Se necesitan servicios de inteligencia. Y en ese sentido vamos a crear la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que la vamos a pedir, va a estar integrada por 3 personas. De hecho, la presentación la tenemos lista para hacerla la semana entrante. Queremos darla a conocer al público, en donde queremos que hayan 3 personas notables de la sociedad, que sean los que dirijan la comisión. Una comisión que va a tener, si mal no me equivoco, mi memoria no me falla, 48 personas, que no se necesita más, que van a tener dentro de estas el apoyo de análisis, el apoyo de investigación, el apoyo jurídico, y que ellos van a ser los encargados de certificar que lo que nosotros estemos haciendo en el gobierno es transparente, 1, 2, que todo aquel que cometa un delito sea perseguido, y 3, tenga que ser el querellante adhesivo ante el Ministerio Público en los casos de corrupción, si se encontraran en nuestro gobierno, que espero que nunca lo encuentren, porque no se den, y con los gobiernos anteriores, para que haya una representación. Sí lo vamos a hacer. Vamos a tener una comisión designada por la Presidencia de la República, no un órgano de la Presidencia de la República, hago constar. Y doctor, ya para ir finalizando, porque ya estamos sobre el tiempo, el tema de la seguridad.
leí que, y lo he leído en varias ocasiones y creo que hace unas semanas cuando estuvimos conversando antes de la primera vuelta también lo mencionó, pero quisiera que lo recordáramos en lo que respecta a tema de seguridad. Según declaraciones recientes de usted, va a declarar, entre otros, a los pandilleros como terroristas. ¿Es esto correcto? Terrorista de orden público. Toda aquella persona, y hay una ley ya hecha al respecto, que vamos a proponer al Congreso de la República, toda aquella persona que atente con ánimos de lucro contra un servicio público va a ser tratado como lo que es, un terrorista. Una persona que se planta enfrente de un autobús con un AK-47, dispara indiscriminadamente para matar al piloto, al ayudante y a los que van adentro del bus para cobrar una extorsión, ese es un terrorista y debe de ser perseguido, enjuiciado y encarcelado como tal, como terroristas, en una cárcel donde tendrán derechos mínimos, no derechos máximos. Y los derechos mínimos están contemplados en la Convención sobre Privados de Libertad, de la cual Guatemala es signatario. Ahí dice perfectamente lo que es un derecho mínimo. Y bueno, para ir finalizando, hay algunas preguntas que al final yo considero que la vida privada de cada quien es la vida privada de cada uno y lo que a nosotros nos debe de interesar es lo que públicamente pretende hacer el doctor Yamatei si en caso llegara a ganar la segunda vuelta. Pero solo para que no digan que no hago alguna pregunta, la mención específica tiene que ver en lo que respecta a su esposa, si su esposa lo va a acompañar desde la SOCEP o no. Hay un par de nuestros oyentes que al parecer es para ellos importante saber su estado civil, marital. Su estado Estoy marital. Estoy casado, no vivo con mi esposa. Y ¿Están separados? Y eso ya lo dije públicamente en un foro, yo no tengo ningún empache en reconocerlo. Miren, en esta campaña ha sido exageradamente sucia. Han habido difamaciones, han habido calumnias. Bueno, ya las amenazas de muerte ya principiaron. No me hacen andar con guardaespaldas ni loco, pero ya principiaron las amenazas de muerte. Y, miren, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de juzgar como quieran. Pero miren, hay mucha gente que está buena que sea fea, porque no sea mentirosa. Bueno, sean feas, que no sean mentirosas. Hay gente que aquí ha hablado muchas asquerosidades y todo, y nosotros hicimos un compromiso con el pueblo de Guatemala cuando arrancó la campaña. Nosotros dijimos que no íbamos a responder a ni una campaña negra, que cada vez que nos atacaran con una campaña negra íbamos a salir con una propuesta. Y hemos sido así. Nos han atacado y hemos propuesto, Porque dentro de esto yo creo que hay mucha gente que desconfía de los políticos, sí, pero ¿sabe cuál es la pena, Marta Yolanda? Que esos que desconfían de los políticos no se meten. Es fácil criticar, buenísimo. Y encontrarle los defectos a cualquier persona es la cosa más sencilla del mundo. Pero querer dar la cara, querer resolver los problemas de un país, querer echarse a memeches la responsabilidad de ser el próximo presidente del país por las razones correctas, en un país tan convulso como este, polarizado, con una crisis económica, con una crisis política institucional, con una crisis social incipiente. Yo le digo, no es fácil, pero no la aguantamos, me la aguanto. A mí me va a tocar ser el próximo presidente del país, no lo dudo, vamos a ganar las elecciones. No va a haber chanchullo suficiente, porque nos podrán comprar unos cuantos votos, pero no van a poder comprar todos. Podrán alterar algunas actas, pero no van a poder alterar todas. Y no van a poder impedir que decenas de miles de guatemaltecos vayan a votar. Y lo vamos a hacer masivamente. No lo van a poder impedir, por más que traten. Y a mí me va a tocar hacerlo. Y me va a tocar durante 4 años tener un gobierno abierto, un gobierno que dé la cara, un gobierno que no se esconda, un gobierno que se dedique a hacer las cosas con honestidad, con transparencia, que su sí sea sí, que su no sea no. Qué bueno que hace esa pregunta porque varios de los comentarios de los oyentes es ahorita, esto es en resumen, ahorita está ahí contigo Marta Yolanda y te está hablando de certeza jurídica, traer inversiones, etcétera, porque es lo que tú querés escuchar, pero no. ¿Se va a atrever a regresar si llega a ser presidente para que lo entrevistes? Sí, no hay problema.
Yo siempre he cumplido mi palabra. Siempre. O sea, eso significa que si llega acá como presidente, Sí. va a aceptar las invitaciones que le hagamos Sí, para probablemente discutir de probablemente política. por la agenda no me va a dar tanto tiempo de venir aquí, pero buenísimo que ustedes lleguen allá conmigo. Podemos y ir, hagamos podemos ir a para poder visitarlo por ahí. coordinar, Ahora es para muy, poder muy coordinar, fácil. Para poder coordinar, o sea, nos ponemos de acuerdo, si estoy cerca paso aquí, si están cerca allá, pasan allá, ese no es el problema. Marta Yolanda, nosotros vamos a demostrar que hay una diferencia. Cuando hay principios, cuando hay valores, cuando hay ideales, puede haber diferencia. Y ahora para finalizar, ya solo dos cosas. Primero que Jorge le entregue su propuesta. A ver, George, explicarles a los oyentes de qué se trata lo que le estás entregando al doctor Yamatei. Bueno, esa es una propuesta de simplificación fiscal con la que yo he trabajado desde hace años y de hecho ahorita tenía ya un par de años de no verla, pero hoy en la mañana me puse a revisarla y todavía sigue siendo válida. Y es básicamente de eliminar la mayor parte de impuestos, bueno, todos los impuestos específicos me refiero, y concentrarse en la simplificación del IVA y el ISR si no se animan a quitarlo. Yo prefiero, la propuesta mía inicial es eliminar el ISR, pero si no se aprueben a hacerlo, por lo menos que no estorbe, porque uno de los principales problemas del ISR es que para principiar tiene mal el nombre y lo que hace es un impuesto A la rentabilidad. al rendimiento de las utilidades, ¿verdad? Entonces, de las inversiones. Entonces, ahí lo que propongo es una forma de cómo hacerlo para que sea lo menos dañino posible y que además sea realmente fácil y barato pagar los impuestos para que la gente, para precisamente lo que usted plantea de ampliar la base tributaria. Es así, son 2 páginas, ¿no? 2 hojas nada más, pero no, es que llevan 2 copias, una para usted y otra para su ministro de Finanzas. Álvaro González Richie. Y ahora para y ojalá que le pongan atención, doctor, porque la competencia por los capitales es tremenda y nosotros vamos en Guatemala estamos muy atrás de esa competencia. Mire Honduras. Si no, mire México, mire Honduras. Nos están ganando la partida. Si no se desregula, si no se eliminan impuestos, va a ser muy difícil que podamos atraer las inversiones que necesitamos para que nuestros compatriotas ya no emigren. Y al final, escúcheme, y esto también va a quedar grabado, si ustedes se animan a eliminar impuestos y le ponen atención, seria atención a la propuesta de Jorge, dentro de 3 años van a estar recaudando mucho más de lo que pudieran haber imaginado recaudar. Pero para terminar, doctor, obviamente lo vemos en algunos de los comentarios que han dejado los oyentes y usted sin duda lo ha visto en muchas otras entrevistas y como ciudadano guatemalteco también lo sabe. Existe la imagen del presidente de la República, el presidente del Ejecutivo está por los suelos. La gente no confía, la mayoría está apática y lo vemos en la cantidad de personas que no llegan a votar y existe un desánimo, se siente en el ambiente ese desánimo de los guatemaltecos. ¿Qué piensa hacer usted para recobrar la confianza de los ciudadanos y de los mandantes? Pues al fin, los mandantes somos los que mandamos y el mandatario es el que obedece. Y los mandantes, el mensaje que están mandando es, mire, las cosas están mal. Si usted gana, va a ganar porque la otra opción era peor y lo han puesto así. Bueno, ¿qué va a hacer para que cambiemos esa idea? Lo van a ver en las acciones que tomaremos desde el 13 de agosto, en donde integraremos la transición y donde estaremos preparados para las acciones que tomaremos a partir del 14 de enero. Lo interesante es lo que usted acaba de decir, los mandantes, ¿sí? Pero ¿sabe quién tiene derecho a mandar? El que haya ido a votar. El que no, que se ponga un sticker en la boca 4 años. Porque permítame. Eso lo podemos discutir. No, permítame, porque en este país todo el mundo queremos, todo el mundo opinamos, pero realmente el que ejerce la ciudadanía, yo creo que hay que ejercer el derecho a votar. Hay que ejercerlo, aunque se le tachar la cara a todo el mundo, se le dé la gana, pero hay que ejercerlo. Lo que no se vale es no hacerlo. Lo que no se vale es simplemente criticar por criticar.
Porque nosotros guatemaltecos somos muy críticos, somos muy buenos para la crítica, buenísimos para la crítica detrás de una computadora, excelentes. Pero cuando tenemos que dar la cara, cuando tenemos que actuar, cuando estos momentos que Guatemala está requiriendo que los guatemaltecos actuemos. Hoy Guatemala está requiriendo que los guatemaltecos actuemos en muchos aspectos, y no solo en las elecciones. Nosotros tenemos que entender que tenemos que recuperar nuestro país, lo estamos perdiendo. Nos está ganando la miseria, nos está ganando la pobreza, nos está ganando la falta de empleo, nos lo está ganando la corrupción. Y tenemos dos opciones este 11 de agosto. Una que planteó un proyecto de innovación y desarrollo, que podemos no ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ni las moneditas de oro hoy en día caen bien, porque si se la da de 18 la quieren de 24 quilates. Pero ahí hay un plan. Y la otra opción es un gobierno que ya estuvo. Nosotros nos atrevimos a presentar nuestro gabinete en la primera vuelta. Y lo presentamos. A estas alturas, el otro, a menos de 2 semanas de la elección, no ha presentado a ni un solo ministro. ¿Quiénes serían sus ministros? ¿Y sabe usted por qué? Porque no son presentables. Nosotros nos hemos presentado y nos han criticado. Pero que me alegro que nos critiquen por atrevernos. Porque peor sería que actuáramos como muchos actúan. Y un último comentario. Sí, ¿sabe usted cuál es el peor legado de Jimmy Morales? ¿Cuál según usted, doctor? El peor legado de Jimmy Morales es habernos hecho creer que la función de un presidente no tiene sentido. No tuvimos en 4 años. Bueno, doctor Yamatei, le agradezco que haya estado con nosotros en esta larga y considero buena conversación y entrevista en la cual pues le hemos dado el espacio a nuestros oyentes como es debido. No sé si antes de las siguientes elecciones, la realidad, usted pueda tener tiempo de regresar a conversar con nosotros, pero si me lo sin permite, duda, sí. Por supuesto que sí, y sin sí, duda. Con ustedes siempre es interesante platicar, Marta Yolanda, siempre le he dicho, miren, estamos del mismo lado de la moneda, podemos diferir en muchos comos, pero estamos seguros que algo hay que hacer. Nos tenemos que poner de acuerdo en el qué hacerlos. Hay que ponerse de acuerdo en qué es lo que la evidencia indica que funciona, porque ahorita el principal reto que tenemos los guatemaltecos es creación de empleo productivo. Así es. Ese es el principal reto. Si no se logra en los próximos meses, de nuevo un punto que no tocamos, doctor, y es muy preocupante, casi 1 millón de guatemaltecos, si sumamos los 450,000 que recibió Telma Cabrera, más los alrededor de 600,000 que recibieron otras opciones del extremo socialista, de que al final intervencionistas siguen siendo todos y estatistas, y al final ese es ese sistema que hay que cambiar. Pero si no nos damos nosotros cuenta lo importante que es, vamos a perder no el país, vamos a perder nuestras vidas en Guatemala. Así es. Y aquí está lo que por lo menos yo, Marta Yolanda Díaz Durán, más amo y más valoro. A mí me encanta viajar y pretendo conocer el mundo, pero mi vida, mi hogar está aquí en Guatemala y veo tristemente cómo se está perdiendo. Y si no hay esa creación de fuentes de trabajo que solo van a venir por medio de inversiones que permitan transformar los recursos en riqueza, todo lo que usted y yo hemos hablado hoy acá, y lo que los oyentes han escuchado, y lo que los oyentes han comentado, y lo que Jorge ha mencionado, se va a quedar en más palabras, palabras, palabras. Y ya lo que necesitamos son cambios reales a nuestro sistema para que se pueda atraer esas inversiones. Así es, y vamos a necesitar mucho el apoyo de ustedes para que esas modificaciones a la tabla impositiva se dé, porque vamos a tener que tener el apoyo de la gente para que el Congreso de la República lo entienda, porque no hay de otra manera. Al único que le tiene temor el Congreso es a la gente. No, y se nos vienen años complicados que si no nos involucramos los ciudadanos de una forma objetiva, de una forma racional, y no dejamos esas emociones y sentimientos a un lado, efectivamente, dentro de 4 años vamos a estar pensando cómo hacemos para llevarnos a nuestros seres queridos de Guatemala. Esto ya
yo sí considero que es el momento, y si usted queda de presidente va a tener retos enormes porque va a tener el Congreso en su contra y la mayoría de alcaldes también, y eso No. también es una realidad. No, la mayoría de alcaldes no. La mayoría de alcaldes están con nosotros. Y el Congreso no se preocupe, la UNE desaparece como partido político. 52 diputados que se quedan huérfanos. Gracias, Marta. Bueno, a Gracias, usted, Jorge. doctor, pero bueno, muchísimas gracias también a los oyentes por habernos acompañado.